Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas en la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Arrancamos Partida Doble, nueva emisión, con los protagonistas de siempre, fijos por supuesto, el profesor Oscar Cetrángolo. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo anda? Hola, Alberto, muy bien, muy bien. Andrés López, ¿cómo anda? ¿Cómo va todo? Aquí andamos bien, por suerte, por ahora, gracias. Quiero hablar un poquito de música muy breve. Yo traje algo controvertido porque no es de lo que más me gusta, pero el tema ajustaba perfecto. De nuestro tema económico del día y con quién vamos a hablar. Pero los voy a dejar para lo último. Los voy a dejar para lo último porque me primereó el profesor Cetrángolo con el tema. Yo iba a poner los Stones y el profesor Cetrángolo fue derecho a poner un tema, me parece, de su gran baterista. Si no estoy como no podía ser de otra manera, porque Oscar es un real seguidor y fanático de los Rolling. Exactamente. No sé si fanático se aplica a Oscar, pero es un amante de los Rolling. Estoy contra los fanatismos, pero si fuera fanático de algo, seguramente sería de los Stones. Y el personaje que se nos fue, que Charlie Watts, era sin duda uno de los más queridos, ¿no? Y ahí, como vamos a hablar de esta dificultad que tiene la macro argentina de alcanzar objetivos o de proponerse objetivos que nunca alcanza, en realidad de eso se trata, y vamos a hablar con alguien que recurrentemente discutimos cómo no alcanzamos lo que queríamos alcanzar. El tema obvio es you can't always get what you want, pero ahí encontré una versión que hizo, no la tradicional, que es fantástica, sino una versión que hizo Charlie Watts con la banda de jazz de la radio danesa. Entonces me pareció que era un buen homenaje y una buena referencia al tema. Bien. Andrés, ¿qué se te ocurrió a ti? Contame. Bueno, yo hice un circuito un poco raro para conectar el tema, pero porque aparte alguna gente que me comenta de la música Partida Doble insinúa que pasamos temas gerontocráticos, no sé, ¿no? Digamos, para... Sí, que nos gustan a nosotros, claro. Algo de razón tienen, pero bueno, entonces, pero está bien. Esto tampoco es súper nuevo, pero tiene unos 2-3 años. Un músico, un cantante y también toca distintos instrumentos. Su nombre artístico es Father John Misty. Un poco para hipsters, pero bueno, pero tiene un tema que me pareció, la letra no tiene nada que ver con cómo yo tomo el tema se llama God's Favorite Customer, el cliente favorito de Dios, ¿no? La canción es una canción de amor, pero yo pienso que la Argentina es un cliente favorito de Dios, en el sentido de que para evitar que cada tanto recurrimos, ¿no? Necesitamos la ayuda de Dios para que no haya una sequía, para que los precios de la cosecha suban, y eso es parte de nuestro problema, ¿no? Deberíamos dejar de ser el cliente favorito de Dios para evitar... Podemos ser un cliente normal. Eso, sí, un cliente normal. Bueno, hablando de Dios y de sus clientes, a mí se me ocurrió, primero busqué alguna frase que encuadre y después busqué el tema. Un tema que yo ya conocía y que no me parecía mal, que se llama Only Gods Know, y que lo toca un muchacho que su nombre artístico era Kid Rock, que es también una canción medio de amor, pero que
alguien que deja todo librado a la voluntad de Dios y que no sabe lo que pasará. Algo que es equiparable un poco al futuro económico de la Argentina más de una vez y sobre todo en la previa a las elecciones, ¿no? Supongo que nuestro invitado de hoy va a poder aclarar un poco más eso de que solo Dios sabe lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, me pareció que el tema encuadraba perfecto. También podría haber Beach Boys, God Only Knows, que sería otra manera, ¿no? Claro. Bueno, claro. Si nos quieren acusar de gerontes, en realidad es toda una vuelta de tuerca sobre el viejo gospel Nobody Knows Why Jesus. Claro. Eso sí que es viejo, ¿no? Ojo que el tema que dijo Andrés, Paul McCartney dijo que es el mejor tema de la historia de la música. ¿Ah, sí? God Only Knows. Sí. Dijo, lo escuché hace poco, que para Paul McCartney es el mejor tema de la historia. Ese tema, perdón que cuente esto, porque estamos en otros temas más serios nosotros, pero yo escuché ese tema por primera vez, no por los Beach Boys, sino por David Bowie, Okay. que tiene una muy linda versión. Okay. Bueno, cuéntenme, para dilucidar un poco el futuro económico de Argentina, post paso y post elección legislativa, ¿con quién vamos a hablar hoy? Vamos a hablar con la persona a la que siempre recurrimos cuando tenemos este tipo de dudas. Además de Dios. Además de Dios. Es algo así como nuestro Dios en la economía, que es Daniel Heyman, que todos lo conocemos. La gente que nos escucha habitualmente ya lo ha escuchado muchas veces y hoy volvemos a actualizar diagnóstico y perspectivas. Gracias, Daniel, por venir una vez más a Partida. Sos un invitado del elenco estable y fundador de Partida, ahora en esta modalidad virtual. Tenemos mucho para hablar, como siempre, con Daniel, y más en la macro argentina, ¿no? También podríamos hablar con él sobre la macro suiza, pero acá todavía el contexto da más para charlar. Es muy aburrida. La macro suiza. Sí. Acá no, eso seguro. Ahí Frederick tendría un punto. La idea no era hablar de qué va a pasar el día después de las elecciones, ni cuánto va a estar el tipo de cambio a fin de año, sino más bien intentar plantear algunos escenarios de mediano o largo en función de la trayectoria previa de la economía argentina y el impacto de la pandemia. No sé, Daniel, si querés arrancar pensando un poco sobre cuáles serían los ejes de esos escenarios potenciales y las consecuentes ideas sobre política o por dónde debería pasar las estrategias de algún modo de ir más allá de la reactivación post pandemia para algún día, si Dios quiere, empezar a generar una trayectoria de crecimiento más sostenida. Bueno, muchas gracias, Che, por la invitación. Es un gusto estar de nuevo por acá. Y yo creo que el tema que vos planteaste es uno de los temas críticos, digamos. En una palabra, la pregunta es cómo y de qué forma y apuntando a dónde empezás a alargar el horizonte de previsión y el horizonte de comportamientos en la economía. Digamos, me parece que vale la pena empezar por una breve mirada atrás. Digamos, estamos en un momento que deriva de 10 años de estancamiento, una crisis externa de magnitud bastante considerable y una pandemia. Y la manera en la cual la economía está funcionando es de corto plazo en corto plazo. Basta con ver las noticias todos los días, un sobresalto acá, una noticia mejor allá, la economía se está recuperando, pero todavía
y se percibe todo el tiempo el impacto de las noticias inmediatas sobre el estado de ánimo, sobre la impresión que uno tiene respecto hacia dónde se dirige la economía. Hay un tema de administración de corto que es imprescindible y que tiene sus idas y sus vueltas, donde todo el tiempo aparece una noticia que te lleva, como decía, un poquito para este lado, un poquito para este otro, para hablarte de estos momentos y de una manera muy subjetiva. Las cifras de exportaciones son bastante interesantes. Han alcanzado, ha habido un aumento bastante significativo en los últimos meses, que alcanzó en particular a la MOI, de manera realmente, digamos, numéricamente que impresiona bastante. Vamos a ver si eso se convierte en una tendencia, digamos, eso obviamente falta por definir, pero es un acontecimiento relevante. Por otro lado, te fijas en la colocación de títulos públicos de la semana y aparentemente no anduvo particularmente bien. Y esto te va llevando de acá para allá y de allá para acá. Ahora, la salida de este tipo de situación, donde es una acción de corto plazo por parte del mercado, seguida de una acción de corto plazo por parte del gobierno, mirando variables como la brecha cambiaria, que están indicando una incertidumbre y un grado de escepticismo bastante grande por parte de grupos relevantes en la economía, tenedores de activos en particular. Creo que llega un momento donde la provisión de señales más sobre orientaciones más permanentes de política económica y de carácter productivo puede ser uno de los elementos importantes para que el corto plazo mejore. O sea, hoy en día tenemos por delante la transición de una economía concentrada en lo inmediato a algo más con un horizonte mayor, y que el mayor o menor, la mayor o menor posibilidad que haya de elaborar ese horizonte más largo va a ser importante para el comportamiento de corto. O sea que ahora, digamos, después de la administración de corto que fueron estos años pasados, el año pasado y este en particular, asociado con la evolución de la pandemia, etcétera, etcétera, me parece que levantar un poquito la mirada hacia la salida productiva de esta situación es importante aún para lo inmediato. Déjame que siga tu razonamiento y te lo planteo por ahí de otra manera. ¿Qué cosas debieran pasar en ese terreno para que pudiéramos ser optimistas? Digamos, hay como una pandemia de pesimismo, ¿no es cierto? Digamos, eso es consecuencia y causa de los problemas económicos también, ¿no? Suponete hipotéticamente que uno perciba señales de una tendencia al reforzamiento de las exportaciones. O dicho de otra manera, que tampoco eso es esperable de la nada, pero que vos puedas identificar algunas líneas de producción exportable, y eso tiene mucho que ver con, digamos, si vos querés, la percepción que pueda haber de una estructura productiva que se va conformando y que nos puede llegar a aliviar en el mediano plazo la restricción externa. ¿Ok? En Argentina hay que ser más o menos completo en las afirmaciones, sin afectar la distribución de ingresos. ¿Ok? Bueno, eso ya te cambia el panorama. Te cambia el panorama porque te permite generar un inicio de un horizonte de crecimiento sobre el cual vos podés
montar un comportamiento de corto plazo, en particular basándote en un crecimiento que no va a ser espectacular, que va a ser gradual el establecimiento de una tendencia, pero si uno puede empezar a percibir una tendencia de ese tipo de actividades orientadas al comercio exterior, que te dé una plataforma sobre la cual puede crecer la demanda interna y pueden crecer los ingresos públicos, y vos puedas entonces, con una cierta prudencia respecto del gasto público, empezar a ordenar de manera más permanente las cuentas fiscales. Es esa dinámica que le rompe el giro que tiene del corto al corto al corto al corto, que yo trataría de olfatear un poquito y desde el punto de vista de la política económica de tratar de influir un poco para que eso ocurra, ¿no? Ahora, Daniel, convengamos que... Convenimos todo lo que quieras, pero no, yo no. creo que... Digo, en tu argumento son tantas las condiciones que tienen que darse que no sé si me da pie al optimismo o al pesimismo. Es que te digo, yo creo que es por donde vale la pena buscar. O sea, no es tanto una cuestión de va a pasar, porque creo que, digamos, la verdad que con una cierta seriedad uno no puede en Argentina dar certezas o ni siquiera altas perspectivas de que esto ocurra, pero sí creo que el lugar para mirar tiene mucho de eso. Vos ponés el primer acento sobre el sector externo, entonces. Sobre la estructura y el comportamiento productivo que pueden hacer que la economía pueda bancar un sendero de crecimiento mayor de lo que tuvo, sin chocar con una restricción, y que de esa manera te permita poner la macroeconomía de corto plazo en un lugar distinto, porque va a estar arrastrada por una evolución real. Ahora, ahí, como saben bien y mejor que nosotros, hay otra gente, otros colegas que arrancan pensando que el problema hay que resolverlo primero por el lado fiscal, ¿no? Digamos, después si querés hablamos de esto. Entonces vos estás diciendo, no, arreglemos lo externo. Pero es que te hago dos comentarios sobre eso, ¿no? Y el primero es que, como también sabes, más allá de que en la micro uno haga cosas, y creo que el Ministerio hoy de Desarrollo Productivo está haciendo cosas en algunos sectores, para que a vos te convenzan de empezar la carrera exportadora, también tenés que tener un cierto panorama de que las cosas van a permanecer más o menos estables, y ese es el problema de huevo-gallina, ¿no? O sea, si vos me decís, empezar a invertir para exportar, te digo, bueno, déjame ver cuánto dura esto. Y la otra es que muchas de esas actividades nuevas también requieren importar, ¿no? Entonces, ¿cómo se juega eso en un contexto en donde en el corto vos retaseás las divisas para importadores? Y te cuento, el otro día, por ejemplo, estuvo Juan Carlos Salá, que estuvimos hablando del tema, y le decíamos, bueno, sí existe un régimen por el cual si yo voy a importar para exportar, me dan la autorización. Pero si vos sos un nuevo exportador, no sabes si realmente vas a exportar y no sabes cómo pedir la autorización. Entonces, digamos que algunas cuestiones del corto, llámese previsibilidad o restricciones a la import, te juegan un poco en contra de eso. Entonces hay un problema de huevo-gallina, por decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, circularidad. Esta es una economía disfrazada corta, muy corta, donde tenés incentivos por un lado y restricciones por el otro, en gran escala. Ahora, yo creo que es importante despejar un poquito, no me dan impresión, digamos, estamos en un momento donde las variables fiscal y monetaria sabemos que son urgentes. O sea que uso de recursos por ese lado están restringidos y son relativamente escasos. Ahora, yo creo que hay sí un potencial para empezar a despejar incertidumbres respecto de, digamos, la manera en la cual la política económica piensa encarar el futuro. ¿Con qué criterios generales
piensa encarar el futuro respecto precisamente de si, digamos, qué es lo que prioriza en términos de, respetando las restricciones de presupuesto, orientar los estímulos. Ahora, yo creo que es importante, vos lo que decís, Andrés, tenés toda la razón del mundo en el sentido de que no estamos en condiciones de definir una tendencia hoy. La pregunta es si estamos en condiciones de empezar a definir una tendencia. O sea, que se note hacia dónde potencialmente queremos ir. Porque es como los círculos viciosos que se pueden convertir en círculos en todo caso neutros. No quiero hablar de círculos virtuosos, pero que una indicación de salida productiva te genera un corto plazo menos incierto, y el corto plazo menos incierto te alivia las restricciones de presupuesto, y el alivio de las restricciones de presupuesto te permite reforzar estímulos, ¿me entendés? O sea, te permite entrar en otra lógica. De algún lado tenés que agarrarte, y de lo que te vas a agarrar, me parece, es de lo que tenés a mano, de lo que se ve. Mira, yo no quiero hacer de un mes de data de Expo, ni siquiera, digamos, imaginariamente un indicador relevante para el mediano plazo, pero cuando ves las cifras estacionalizadas de los últimos 3 meses de Expo, están por el orden de 6.500 millones de dólares por mes, que ya se acerca a los 70 y pico mil, 80 mil millones de dólares que teníamos en el 2011, lo cual no es particularmente expansivo pensar que repitamos las cifras del 2011, con un efecto de precio que es importante, o sea, claramente que depende del... depende de las condiciones internacionales, no cabe la menor duda. Un poquito de ayuda externa es, no sé si es necesario, pero viene muy bien. Si ese nivel se consolida, te diría que por ahí es posible aflojar ciertas restricciones de IMPO para las Expo. Déjame que te dé estoy arriesgando argumentos, porque realmente digamos, nadie duda que la situación es complicada. Pero un indicador muy relevante actual es la brecha, ¿okay? Que es una variable que se mira día a día, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué refleja la brecha? Y en gran medida incertidumbre, escepticismo, perspectivas que no se pueden definir demasiado bien. Digo, no sé si será objetivamente como lo sugieren los números, pero, digamos, el estado de ánimo está ahí. Ahora, fíjate que si vos tomás el tipo de cambio financiero, o como lo quieras llamar, CCL o los afines, digamos, son tipos de cambio real de crisis. De crisis como la del 2002, crisis como la hiper. O sea que, dicho de alguna manera, la Argentina está baratísima en dólares en esos tipos de cambio. Entonces, digamos, es cierto que el ingreso per cápita de la Argentina es tan bajo en dólares como lo sugieren esos indicadores. No estamos hablando de que no haya incertidumbre suma, que se agrega incertidumbre que se venía del pasado y alguna que se hayan generado en el pasado más reciente, etcétera, etcétera. Pero no es una cuestión de decir la economía se normaliza de manera inmediata. Está tan deteriorada como para meritar este tipo de diferenciales de tasa o estas actitudes de incertidumbre. No sé si me explico. O sea, sí, no claro, es que el punto de partida sea un punto de partida donde la gente descubre que la economía argentina es complicada, que lo viene descontando ya, fuertemente desde hace ya tiempo. Yo diría, a ver, Daniel, si coincidís con esto, ¿no? Hay como
como siempre, el problema es uno y las ventanas por donde uno entra son distintas, pero siempre termina el mismo problema. Y hay como una ventana desde lo externo, otra ventana desde lo fiscal y otra ventana desde lo social, digamos, ¿no es cierto? Así es, Y como que hay buen planteo. Sí. uno lo que ve hoy en el debate, razonable, hay otro debate que mejor ni mirarlo, pero el debate más razonable es como una tensión muy fuerte entre los que tiran para el lado fiscal, al estilo hay que hacer acuerdo con el fondo sí o sí, por decir algo, ¿no? Hacia el lado más de la cuestión distributiva y social, digamos, los indicadores de pobreza son espantosos, y la cuestión externa, que es lo que te da la sostenibilidad, digamos. ¿Cómo haces para manejar esa tensión, no? Totalmente cierto. Ahora, yo creo que en algún punto hay, te diría, más complementariedades que sustituciones en ese juego. Quiero decir lo siguiente. Digamos, suponete que tenés un atisbo de, digamos, impulso productivo exportador, ponele, regalame eso. ¿Ok? Y lo que decidís es dar un aluvión de déficit fiscal, aprovechando esas condiciones, bla, bla, bla. ¿Cómo termina eso? Termina, creo, con una situación de inestabilidad macroeconómica tal que el impulso fiscal no termina dándose. Sí. Porque la economía entra en un torbellino y ese torbellino te afecta la recaudación, etcétera, etcétera. Sí. ¿Ok? Viceversa, si vos vas y decís, el único objetivo es reducir el déficit fiscal a través de un ajuste. Bueno, es perfectamente posible que lo que vos tengas sea lo que la jerga llama los ajustes que se autoderrotan, porque vos empujas a la economía a una recesión de tal magnitud que la recaudación también se ve afectada. Sí, y el lío social te saca del gobierno. Y el lío social te saca del gobierno y, bueno, hace la lógica análoga si vos decís, tengo que hacer un esfuerzo, digo, que tengo que hacer un esfuerzo no me cabe duda, pero tengo que concentrar toda la artillería en hacer política social, lo cual es perfectamente legítimo, dadas las demandas sociales, pero si vos no lo acompañás de una consistencia fiscal que te evite la inestabilidad macroeconómica de corto plazo y no lo acompañás con algún fortalecimiento de la oferta de bienes transables, de manera tal que cualquier intento de recuperación no te vea frenado rápidamente por la balanza de pago, y bueno, tiene patitas cortísimas. El punto que estoy tratando de hacer es que si no tenés, y está bien planteado como vos lo has hecho, digamos, si vos no tenés un fortalecimiento productivo, especialmente en los sectores de bienes transables, difícilmente pueda sostener un cierre fiscal factible y una política social sostenible. Así que, digamos, las tres cosas me parece que van bastante de la mano y es cuestión de encontrarle. Ahora, ¿a dónde tenés el comienzo de la palanca? Me parece que es importante mirar en la parte productiva. Está muy bien, está muy claro lo que decís, pero también la idea de que el sendero posterior es un sendero muy estrecho. Totalmente. Estamos en un sendero donde vas a necesitar ir administrando una situación incierta, de manera que el camino no se te va a abrir ancho desde un principio, pero un senderito angostito para generar un poquito más de amplitud. Y eso yo creo, te digo, si ahora me preguntás respecto del acuerdo con el fondo, digamos que obviamente puede ser un elemento importante para, digamos, reforzar un poco las expectativas de corto plazo. Sí.
Pero hay que tener claro de que sin crecimiento es muy difícil cualquier programa de ajuste fiscal. O sea... Bueno, yo creo que hay margen para una negociación con el fondo que admita este tipo de tensiones, ¿no es cierto? Bueno, ahí está. Ahí está. Es Me parece importante que eso. sí, el resto de actores no los veo tan fáciles de participar en una negociación de este tipo, pero me da la sensación de que el fondo está más flexible que en otras épocas. Sí, la cuestión es que, digamos, yo creo que hay, si vos empezás a tener una salida y un acuerdo que no te implique un sobreajuste, podés cumplir con más tranquilidad y eso te genera una dinámica de cumplimiento y la dinámica de cumplimiento te mejora. Digamos, tenés que buscar esas palancas que te generen un impulso adicional, por así decirlo. Sí. Ahora, ahí hay un par de condiciones, o sea, vos lo que estás diciendo, y creo que todos coincidimos acá, es que no todos los escenarios son apocalípticos ni de crisis, ¿no? Digamos que hay escenarios en donde no cabe esperar un crecimiento de tasas chinas, pero sí No, por favor. que tampoco nos fue muy bien con ese modelo, pero yo veo que hay muchas condiciones, ¿no? Como decía Oscar, pero hay dos que me gustaría tocar, a ver si coincidís, ¿no? Una es que necesitas algún tipo de puente, por ponerle un nombre, en el lado externo, que este año, que todavía es muy dependiente de soja, quizás maíz ahora, y Brasil, ¿no? Por el lado de las MOI. Y entonces para construir esa capacidad exportadora en otros sectores y empezar a convencer, como vos decís, a los actores de que hay una salida, este año te vino muy bien, ¿no? Los precios de los commodities. No sabemos qué va a pasar el año que viene, por ejemplo. Todo viene complicado, porque si ese flujo no está, se te puede complicar esa transición. Y la otra es que no te hagas goles en contra, por ejemplo, en materia de, no sé, digamos, si cuando si empiezas a subir las exportaciones de maíz o de carne y vos restringís las exportaciones de maíz o carne, todo esto que estamos hablando está difícil. Mira, ¿no? Ahora, por eso la Argentina es un país complicado. Digamos. O sea, nosotros somos capaces de convertir una buena noticia en una mala, digamos, rápidamente. O sea, la buena noticia del aumento de los precios de las exportaciones en la mala noticia de... Eso afecta el precio de los alimentos y eso afecta obviamente las condiciones sociales. Digo, eso son heridas autoinfligidas, creo, efectivamente. O sea, yo como veo, digamos, esto es para charlarlo, lo hemos charlado varias veces con Roberto Bizán, que sabe de economía agraria, lo que nosotros no sabemos en conjunto. Pero hay una cosa que creo es extraña y es cómo no aprendimos a disociar el precio de los bienes que consumen las personas de ingreso medio bajo y que se producen de manera conjunta con los bienes que consumen la gente de ingreso alto. ¿Cómo no conseguimos disociarlo de manera tal que la producción de carne se vea estimulada por el aumento de precios general de los cortes más caros y se pueda moderar el impacto o eliminar el impacto sobre los artículos que son producidos conjuntamente con los otros, pero que son consumidos por los grupos de ingresos bajos? Digo, hablando con gente que sabe, especialmente Roberto Bizán, te das cuenta que el problema es realmente, no es trivial. O sea, no quiero decir que sea trivial, pero me parece que esperable. En Uruguay no se plantea este tema, creo.
Creo, no quiero macanear, no se plantea. Bueno, digo, si ellos lo han podido superar, por ahí podríamos nosotros también superarlo. No, Ahora, seguramente. Ahora, digamos, también es un clásico argentino y por eso la prevención, digamos, el estímulo al sector externo vía tipo de cambio real, dicho mal y pronto, choca contra la distribución de ingresos a menudo. Entonces, digamos, tenemos que ser lo suficientemente creativos para encontrar mecanismos que pueden no implicar un deterioro de la distribución de ingresos frente a una mejora de las condiciones para la exportación. Ahora, oíme, uno piensa, decir que no tenemos mucho gasto en infraestructura, esto es otro tema para conversar, ¿no es cierto? Digamos, ¿de qué manera se puede conseguir recursos para mejorar la inversión en la infraestructura que la necesitas en cuanto al estímulo de las exportaciones? Pero si vos hicieras política de exportaciones digamos, apoyada en dirigir la infraestructura para ese lado, y por ahí ganás puntitos en la generación de incentivos a los exportables sin necesidad de afectar al ingreso real de los grupos de menor ingreso. El punto que quiero hacer, ninguna de estas cosas de las cuales estamos hablando es concreta para mañana, inmediata y simple, digamos, pero si no empezamos a buscar, digamos, el atajo, la diagonal, lo que ustedes, como ustedes lo quieran llamar, y de ahí es por ahí que creo que va la cosa, porque en lo directo y costoso no podemos. Sí. Lamentablemente, en el debate público, esa posición que vos tenés y que yo al menos comparto, creo que Oscar también, ¿no? Digamos, es un poco ingenuo, es cierto. ¿De dónde está el nudo? No digo que es ingenua, es compartida también creo que te diría, por una parte, no sé si mayoritaria, pero importante de la profesión, ¿no? O por lo menos sería digna de atención y análisis. Pero cuando salimos de ahí uno ve que el debate político está en un lugar un poco remoto a veces, ¿no? Y oscila entre eliminemos el Banco Central o estaticemos todo lo que podamos, porque así las cosas van a ir mejor. Y esta idea que vos planteas implica una cierta paciencia política, ¿no? Que no siempre los actores están dispuestos a otorgar, por buenas o malas razones, ¿no? No sé. ¿Te acordás de esa canción viejísima? Me la acuerdo en inglés, pero no importa. Olvidemos el pasado porque mañana nunca viene. Let's forget about tomorrow. ¿Te acordás? Me acuerdo, sí. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente: mañana viene. Es mentira eso de que mañana nunca viene, mañana viene, digamos. Entonces, hay ciertas cosas que son conflictos distributivos serios, digamos, ahí, digamos, lo que se lleva, juegos de suma cero, hay un montón de juegos de suma cero en la sociedad, en la economía, etcétera. Pero también hay un montón de juegos que no son de suma cero, y una cosa que es importante señalar es que digamos, esta es una economía que vos ya lo sugeriste implícitamente, que si no arranca, por ahí se cae. ¿Ok? Entonces, encontrarle el punto de arranque es crítico, incluso desde el punto de vista de evitar situaciones tan críticas como la que podemos tener. Sí, coincidimos y creo que, no sé, que un escenario de crisis el año que viene, como algunas consultoras, incluso algunas que no son demasiado pesimistas en general sobre el futuro, no pueden descartar, generaría una
un daño. Bueno, por eso digo. Muy difícil ahora, de si me evaluar. preguntás, creo que es evitable. Creo que es evitable y que, bueno, la política económica creo que está tratando, digamos, seriamente de alejar ese escenario. Es cierto que hay ciertas cuestiones, otra vez, el tema del cierre fiscal o de la consolidación fiscal, digamos, no es un tema ideológico, es un tema de que la restricción de presupuesto existe y la restricción de presupuesto en Argentina es particularmente estricta, porque la capacidad de financiamiento que tienen los argentinos respecto de los argentinos es muy limitada y en ese caso o te encuadrás en tu restricción de presupuesto o tenés que hacer malabarismo que después terminan siendo extremadamente caros. Así que... El problema es que tenés que respetar esa restricción, pero cambiando fuertemente la estructura de lo que estás haciendo. Y eso... Bueno, digo, no estoy tan seguro. Tal vez incluye mensajes que ahora no son tan salientes, digamos. Pero yo creo que la percepción de que, digamos, hay que buscar una salida productiva, me parece que, creo que vos lo dijiste, Andrés, que si buscas a gente del oficio es relativamente compartida, ¿no? Sí. Daniel, ya llevamos un rato hablando y sé que tenés un compromiso en unos minutos, pero la verdad que ha sido una charla muy linda, y supongo que Andrés lo comparte. Yo lo único que espero es que la próxima vez, que seguramente no va a faltar mucho tiempo que volvamos, podamos discutir cómo persistir en un camino y no cómo arrancar de vuelta a un nuevo camino. Exactamente. Ojalá se pudiera. Porque, bueno, pero es de nuevo la idea de que se empieza a generar una dinámica. Ojalá. Bueno, Daniel, no sé, Andrés, si querés agregar algo, pero por mi lado, muchísimas gracias. Siempre un placer y ha sido muy interesante la discusión y ojalá realmente tu visión y tu intuición de que por ahí hay un sendero sostenible y que tiene una probabilidad bastante más alta que cero de ocurrir, se cumpla. Creo que está bueno meter este tema al debate público y que lo escuchen no solo los colegas, que al final no somos los que tomamos las últimas decisiones, sino la clase política, que es donde tal vez se encuentra el meollo. Sí, pero de nuevo, digo, francamente, creo que no sé si digamos, hay gente que es muy consciente de eso, incluso gente que hace política económica. No, eso estoy seguro, pero creo que hay que evangelizar un poco más sobre eso, en fin, y evitar la idea, perdón que abunde sobre esto, pero porque hace poco vi en algunas redes que quienes plantamos un poco en línea con esta idea, estamos planteando una vuelta al export-led growth model, lo cual es absurdo, ¿no? Digamos, pero... digamos, es tratar de buscar un no debt-led growth que sabemos que no podemos tener. Muy bien. Eso está muy bueno. Muy bueno.